Cintia Silva, abogada de Demus, de la organización feminista. Hay quienes, incluso la propia agredida, muy buenas tardes, dice, felizmente hay unas imágenes porque si no me van a tildar de loca. Y eso lo escuchamos ayer con la colega Lorena Álvarez, ¿no? Y decía que bueno, en el caso de Micaela hay imágenes porque si no acá te tratan de loca, ¿no? En fin, te inventan muchas cosas, incluso clichés. Pero parece que para la justicia eso tampoco sería suficiente. A este sujeto lo podemos ver fuera o lo podemos ver sancionado por un delito que no le corresponde. Buenas tardes. Lamentablemente aún se conoce poco el marco normativo que ya desde el 2015 existe en favor de la protección de las mujeres que son agredidas por su condición de mujeres, ¿no? Vemos todos los días las noticias y no solamente son los hechos que pueden ser grabados o no pidamos a las mujeres que se expongan a situaciones que pueden ser más agraviantes para ellas, ¿no? No todas van a conseguir videos, no todos los vecinos, como bien dijiste, se involucran en la situación, pero lo que sí es exigible es la respuesta del Estado a través de la policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Hay una norma clarísima que establece que una víctima de violencia física, psicológica, sexual, lo primero que tiene que recibir es una medida de protección. Cuando dentro de las 72 horas desde que denuncia. La policía entonces no puede negarse a recibir estas denuncias, ¿no? De manera inmediata. Tienen además, si tenemos una situación como esta, o muchas otras en las que hay una calificación de flagrancia, es decir, que se encuentra en el momento o dentro de las 24 horas al agresor, pues se puede proceder con un proceso inmediato, ¿no? Por la flagrancia. Ahora, bien dices que están ya tratando de manejar argucias legales para evadir la sanción que corresponde. Confesión sincera, terminación anticipada, son figuras que finalmente están ayudando a aplicar penas benevolentes por debajo de los 4 años. ¿Para qué? Para suspender penas, para que finalmente el agresor continúe libre. Beneficios que no deberían no corresponden en casos como no estos. Corresponden, claro. Porque si no, que estamos ahora, para que la sociedad diga, queremos menos carga procesal, pero no cabe en estos casos, ¿no? Por supuesto, la política criminal peruana actualmente sanciona hasta los casos más leves de violencia contra la mujer por su condición de mujer. Entonces, cualquier afectación psicológica mínima, cualquier lesión menor de 10 días de atención o descanso, es decir, desde un día a menos de 10 días, pues califica como delito de agresiones. El nuevo delito de agresiones que está vigente desde comienzos de este año. Volvemos a lo mismo entonces. Hay un marco legal. El problema es que no se aplica. No se conoce, es más preocupante. O se aplica con diferentes criterios por parte de los jueces, ¿no? Exactamente. Hay una primera necesidad y se hace el llamado al ministro del Interior, que sabemos que su representante estuvo presente ayer en la comisaría, ¿no? El llamado urgente es que toda la policía tenga conocimiento de la norma. Y luego, además, que todos los operadores y operadoras, una vez que conozcan que existe esta ley, que primero busca la protección inmediata, inmediatamente después la sanción efectiva, ¿no? Que tengan la voluntad y el criterio de aplicar estas normas que existen. Porque si no, estamos presenciando nuevos casos y la ley es letra muerta. Perdón, pero la agredida llega a la comisaría y se hace un atestado, ¿no? Entiendo. Se hace un informe policial. Un informe, sí. Correcto, un parte, ¿no? Entonces, en ese caso, el policía realiza el informe de acuerdo a lo que ve, ¿no? Si hay una agresión, cuál es la agresión, en fin. Y recoge, entiendo, también la otra parte, porque la otra parte ha tenido que ser dirigida. Es más, este sujeto está en la misma comisaría. ¿Por qué el juez tendría que interpretar de una manera distinta? Si violencia es violencia, o tiene que llegar la mujer tiene que llegar desfigurada para que recién se pueda ver como un intento de feminicidio. Lamentablemente se está reduciendo el estándar de la prueba solo a el certificado médico legal, a las lesiones, o sea, la gravedad de las lesiones. Exactamente. Y la tentativa de feminicidio tenemos que darnos cuenta que va mucho más allá de eso. No necesariamente entonces vamos a conseguir días de atención médica, sino que
Puede ser, por ejemplo, un disparo a la altura del corazón, pero por la impericia del agresor, pues No roza el brazo. O pasa, con el intento de violación. El caso de Ayacucho es totalmente indignante, ¿no? Entonces, no nos podemos reducir a las pruebas de las cámaras de videovigilancia que solo captan el momento en el que no está la tentativa de feminicidio. Bueno, pero capta algo por lo menos, porque si no capta nos da el nada, contexto. Claro, porque después te dicen, no, ella me agredió, y como ninguno de los dos tiene marcas, claro, ¿no? Entonces pero no se reduce al video. Entonces, caso Arlet González, caso Micaela, pues en ambos la tentativa de feminicidio está fuera del video, pero existe. Existe. ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que hay que... Y acá hay antecedentes también. Exactamente. Pero eso también debería ser un agravante, entiendo yo, ¿no? Entonces, los indicios para calificar una tentativa de feminicidio que se diferencia de toda delito de lesiones es la intensidad del ataque, la reiterancia, antecedentes, amenazas, luego la zona vital del cuerpo donde se ataca a la víctima, ¿no? En el cuello, con los dedos no matan a nadie, pero si están dirigidos al cuello hay digitopresión. En el caso de Lorena Álvarez hay digitopresión, ¿no? En el cuello. Entonces, ese tipo de indicios nos ayudan, sumados a la declaración de la víctima, que no tiene por qué ser desechada ni desvirtuada, ¿no? No tiene que haber una desconfianza en la víctima. Más bien, su declaración tiene que ser sumada a todos los otros elementos que pueden corroborar. Acá le queremos al agresor, ¿no? Lamentablemente. Y eso lo que hace es llevarnos a la impunidad, que a su vez genera un mensaje de tolerancia frente a la violencia. Somos muy legalistas en ese sentido. Selectivamente legalistas. Selectivamente. Porque existen leyes que nos protegen. Examen psicológico también, ¿no? Por supuesto, la pericia psicológica... Este señor se nota que es un tipo violento, ¿no? Además, cuando es intervenido por la policía, agrede a los periodistas, ¿no? En un momento creo que escupe, patea. Otro Eso elemento, también... efectivamente, este señor supuestamente está, creo, ebrio o drogado. Y el estado de embriaguez o el estado de haber consumido drogas no conllevan necesariamente a la irrelevancia de su responsabilidad penal o a eximirlo. Esa es otra argucia. Es otra argucia, porque este señor estaba en sus cabales, ¿no? Que se haya puesto en una situación para evadir su responsabilidad es otro tema, que podría incluso sumarle responsabilidad, ¿no? Ahora, hablábamos de los antecedentes y qué pena escuchar a Micaela, ¿no? Porque entiendo ella también está afectada emocional y psicológicamente, pero reconocer pues que sí, efectivamente ya lo había denunciado, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué seguía con él, ¿no? La violencia de género es un fenómeno que se perpetúa por sí solo, se reproduce en un círculo vicioso, ¿no? En el que las víctimas vuelven a enganchar con el agresor. Por eso es tan importante generar políticas que busquen la erradicación de todo modelo de masculinidad machista, abusiva, y todo modelo de feminidad más bien subordinada y que busca la aprobación y sostiene estas prácticas de violencia. Y por eso es importante el enfoque de género en la educación, las políticas educativas, ¿no? En hogares, el hogar peruano es machista, incluso las propias mujeres, ¿no? Es un sistema que nos produce a hombres y mujeres como agentes del propio sistema machista. Entonces tenemos que acabar con eso con educación. Y ojo, con conductas que se repiten, ¿no? Digo, que van de padres a hijos, ¿no? Sí, se transmiten y por eso es que se transmiten, se toleran, ¿no? Incluso se busca, digamos, una conducta en la pareja similar a la del padre, por ejemplo, ¿no? Y no es gratuito, por eso que el Estado peruano tenga obligaciones internacionales que ha asumido, que ha suscrito para acabar con la violencia a través de la incorporación del enfoque de género en todas sus políticas públicas de manera transversal, ¿no? Porque pues si no, vamos a continuar reproduciendo estos patrones discriminatorios. Ahora, primero hay que trabajar el tema familia, también hay que trabajar el tema de la autoestima. Entiendo yo que las mujeres a veces no denuncian, en este caso denunció, pero no le dio un cambio a su vida. Lo lógico sería que el Estado, y está haciendo todas las posibilidades el Estado para recoger la denuncia, pero a veces la misma persona tiene miedo, tiene desconfianza, cuando no solamente es importante que se tome la denuncia y se sancione al agresor, sino que ahí mismo haya un consejo psicológico, ¿no? O sea, la autoestima está por los suelos. Entonces, si llega tiene que entender la mujer agredida, mejor dicho, que no solamente va a denunciar, sino va a
buscar ayuda, que es lo más importante. Si Micaela no se hubiera quedado solamente en la denuncia, si de pronto el sistema lo hubiera llevado a un psicólogo, de pronto esto no se hubiera repetido, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece servicios integrales que comprenden el acompañamiento legal, ¿no?, Sí. al caso, el patrocinio del caso y además también el acompañamiento psicológico, que es decisivo para que la víctima se mantenga en su decisión de denunciar. Pero no se toma, parece que también está el miedo, El ¿no? Ministerio de Salud también tiene que asumir esta responsabilidad y acompañar a las víctimas hasta su recuperación, porque si no, ellas por sí mismas más bien están muchas veces haciendo actos heroicos al denunciar y tener al agresor alrededor presionando o incluso cometiendo nuevos hechos de violencia en su contra, ¿no? El Estado, en cuanto conoce un hecho de violencia, tiene que tomarlo como un pedido de auxilio de peligro de muerte o peligro de atentado nuevo contra la integridad, ¿no? Ahora, en este caso no, pero en el caso de Lorena, me parece que los exámenes, los han pateado meses. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Lamentablemente no hay una disponibilidad de servicios de Instituto de Medicina Legal, pero la propia ley establece también que las pericias psicológicas, los informes médicos, no son privativos del Instituto de Medicina Legal, sino que son válidos de cualquier centro de salud público o privado. Los centros de salud públicos tienen que además hacer las pruebas, la consulta y todo el tratamiento que requiera producto de la violencia de manera gratuita. Entonces, no esperemos a la fecha que nos ha señalado el Instituto de Medicina Legal, porque lamentablemente no se dan abasto. En todo caso, hay que pedir al Ministerio Público que dé más recursos, ¿no? Pero claro, mientras tanto, los otros centros de salud perfectamente pueden emitir un informe médico psicológico para que se pueda acreditar que ha sucedido el hecho y poder iniciar el proceso de la ley 30364. Bueno, para finalizar, doctora, legalmente, ¿cómo está este asunto de este señor Camino Forsyth? Bueno, en este caso está en la comisaría. ¿Hasta cuándo? Tiene que en 24 horas haberse puesto en conocimiento del juez de familia, quien a su vez en 48 horas como máximo tiene que establecer una medida de protección a su favor, ¿no? Eso es la posición tutelar. El proceso penal podría seguirse a través de proceso inmediato y en una semana tener una sentencia contra este señor. No podemos asumir figuras como la de la confesión sincera cuando ya hay un video que hace innecesaria su reconocimiento. El video, ¿O qué cosa es lo que está reconociendo? Sí, porque tendría que reconocer lo que está en la denuncia. Lo que está en la denuncia es tentativa de feminicidio. No es que le ha arrastrado solamente por los cabellos, ¿no? Entonces tiene que haber un reconocimiento completo. Lamentablemente, operadores y operadoras de justicia lo que están haciendo es, sin mayor trámite, aceptar estas para salir estas rápido figuras, del apuro. Exactamente, ¿no? Y lo que hacen es una llamada de atención y lo devuelven a su casa, ¿no? Principios de oportunidad también se está aplicando con acuerdos reparatorios que no son aplicables a los casos de violencia contra la mujer por su condición de mujer, porque está prohibida toda clase de conciliación. Entonces, son figuras que no son aplicables. En este caso, no se puede permitir ninguna de esas figuras. Es un hecho gravísimo que además es de interés público que se sancione de manera efectiva. Además, justamente cuando se hace público y mediático, un caso de este sirve también para remover conciencia, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Porque se muestran estos casos. Entonces, una mujer agredida dice, oye, sí, tengo que hacerlo, estoy yendo mal, ¿no? Esto pasó con Milagros Rumiche, claro, ella denuncia y luego no recibe la protección debida y este sujeto Feijó, me parece, Feijó, sí, la desfiguró, ¿no? Entonces el sistema tiene que ser articulado, porque si no se queda en la denuncia y después las mujeres, escuchábamos a Lorena ayer, en estado de shock, porque ella teme, de terror teme constante por su vida, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Si este sujeto sale libre, justamente por las argucias legales, de alguna manera nos arriesgamos a que la mujer sea agredida nueva, porque además con este estado que vemos que no está bien, pensará pues que ella lo ha denunciado, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Qué sabrá, ¿no? Además corresponde en este caso tanto tentativa de feminicidio por las amenazas que ha recibido la víctima con arma, con cuchillo, y además, sumado a la pena que se pueda establecer por esa tentativa de feminicidio, el delito de agresiones que estaba mencionando, que es nuevo. La pena es lo que manda, digamos, por la gravedad, supuestamente.
en ambos delitos tienen que ser calificados porque se han cometido en este caso y se tienen que sumar. Ahora, Por lo tanto, perdón, es más grave. ¿el video sirve para la flagrancia? ¿O la flagrancia, digamos, tiene que ser No vista? no es únicamente la que se ve en el momento, se encuentra con las manos en la masa, digamos, no únicamente. Dentro de las 24 horas, el video es simplemente para constatar que algo ha sucedido, ¿no? Entonces, si dentro de las 24 horas se le encuentra al señor, ¿no? Pues, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Claro. ¿No? Pues califica como flagrancia, de acuerdo al Código Es cuando Penal. se interviene. Sí. Entonces, esto pasa al juzgado, ¿no? Ahora, el fiscal ya denunció por tentativa de feminicidio, ¿no? Exacto. ¿No? Ya denuncia, y ahí solamente está en manos del juzgado. Está Ahora, en manos del juzgado cuando penal. vemos tantas aplicaciones de la prisión preventiva o la detención preliminar, ¿no? Porque en este ni caso, siquiera sí. eso todavía existe, ¿no? Sí, Ahorita. no, está dentro de las 48 horas. Pero sí califica, por supuesto, para la detención preliminar, incluso para la prisión preventiva si van a tomar más tiempo, porque el delito tiene más de 4 años, hay elementos graves y fundados de que lo ha cometido, y en tercer lugar, además, hay peligro de obstaculización del proceso y podemos, conociendo mejor el caso, tal vez incluso peligro de fuga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el tiempo, por la pena grave que le correspondería a estos hechos. Claro. ¿Cómo hacemos, por último, para que los jueces interpreten de esta manera que estamos conversando? Porque claro, muchos dirán, pero no hay marcas, ¿no? El abogado lo escuchábamos, que nos indignábamos, que decía, bueno, es que no ha sido, en realidad ha sido una pelea de pareja, ¿no? No ha querido matarla, porque no se ve, fíjense, ¿no? Usted decía, claro, de los dedos acá, ¿no? A veces el uso de armas y todo eso. El uso de armas es clarísimo, y además el anunciar que te voy a matar, por ejemplo, efectivamente, ¿no? con el cuchillo en la mano, pues claramente es una tentativa de feminicidio, ¿no? Pero entonces hay que creerle más a la víctima, ¿no? Hay que asumir la declaración de la víctima con la relevancia que tiene, porque es la única testigo de la tentativa de feminicidio en este caso, y hay que también analizar otros elementos que puedan sostener esta declaración, la pericia psicológica, las declaraciones de los testigos. Tal vez pueda haber testigos en esa primera escena que no hemos podido ver a través del video, ¿no? Pero hay muchos otros elementos de los que no tenemos que dejar pasar. No solamente es el video, ni solamente es el certificado médico legal. Sí, pues estamos lamentablemente asumiendo la violencia como algo cotidiano, ¿no? Entonces, cuando hay un hecho de este tipo decimos, no, es una pelea de pareja, se le fue la mano, porque también la frase es cliché, ¿no? Algo habrá hecho, ese tipo de cosas, ¿no? O vemos a un sujeto que sale a decir, no, lo que pasa es que ella me sacó la vuelta, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, estamos en una sociedad que está enferma, porque los que imparten la justicia y nosotros mismos, las familias, muchas veces crecemos con una idiosincrasia y con una cultura machista, ¿no? Efectivamente, pero hay que tener claro que atacar o matar a una mujer por celos está absolutamente prohibido y es absolutamente sancionable. No corresponde un perdón o una benevolencia con una persona, claro. Pero lamentablemente estos son prejuicios que están instalados en los operadores y muchas veces hay una identificación del propio operador con el agresor. Entonces a mí también me hubiera pasado, también mi esposa puede pasar lo mismo, claro, sí, estamos claro. en manos de los operadores, ¿no? Entonces a eso es lo que hay que cambiar, hay que desarrollar nuevas capacidades, ¿no? Que puedan permitirnos sancionar debidamente estos hechos. Y conmovernos, ¿no? O sea, indignarnos, eso es importante también. Que nosotros, a través de los medios de comunicación y el ciudadano, entienda que eso está mal. Es la única forma. Doctora, gracias por haber venido, muy amable. A ustedes, gracias. Cintia Silva, abogada de Demus, a propósito de esta nueva agresión, violencia de género nuevamente, que nos tiene que indignar el caso de Martín Alonso Camino Forsyth y de su pareja, entiendo yo hasta hoy, ojalá que no vuelva a cometer el mismo error, expareja Micaela de Osma. Pausa, volvemos con más TV Noticias 7.3, no se muevan.